¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguramente muchos de ustedes están contentos, muy contentos. Lo estoy viendo a través de la cantidad de mensajes que me están llegando, los cuales agradezco todos, este, por la noticia que anunciaron el vocero presidencial, y las autoridades del Ministerio de Economía respecto a los derechos de exportación y a la reducción de los mismos de manera transitoria en algún caso y de manera permanente en otra. Vamos por parte. Primero veamos qué fue lo que anunció concretamente la Autoridad Económica de la Argentina. Una reducción de los derechos de exportación en el caso de la soja del 33 al 26% desde el 27 de enero, es decir, desde el lunes, hasta el 30 de junio del 2025. De los derivados de la soja, aceite y harina, del 31 al 24,5% desde el 27 del 1 hasta el 30 de junio. Y aquí vean el primer detalle, se achica el diferencial, lo que significa que lo que hizo la autoridad fue reducir un porcentaje de los derechos de exportación aplicado a todos por igual, el 20%. ¿Mm? Entonces, en el caso de la soja fueron 6 puntos, en el caso, perdón, 7 puntos, en el caso de los derivados fueron 6 puntos y medio. Sigamos. Trigo de 12 a 9,5, maíz de 12 a 9,5, de cebada de 12 a 9,5, y en el caso del sorgo también de 12 a 9,5 desde el 27 de enero hasta el 30 de junio, el girasol del 7 al 5,5 desde el 27 de enero al 30 de junio, y lo que es importante, las economías regionales que las elimina de manera permanente, lo cual tiene, hay que aclararlo, un costo muy poco significativo para el fisco, pero es importante para todas las producciones regionales que le hacía falta y es una medida en el sentido correcto. Respecto a lo que involucra los productos más importantes de la economía argentina, como son los granos y sus derivados, vale aclarar que tiene otra consideración, la normativa, tal como fue anunciada, que para acceder a esa reducción temporaria de los derechos de exportación, los productores, en realidad los exportadores, deberán liquidar a los 15 días de presentada la declaración jurada de venta al exterior, traer los dólares, sin obligación de embarque, el que se mantiene por 360 días. Está claro, es decir, yo hago la declaración jurada de venta al exterior, tengo que ingresar el dinero para poder acceder a ese beneficio de pagar menos derechos de exportación. Si no hago esa liquidación en los próximos 15 días, sigo con el sistema viejo y liquidaré en el plazo normal. Em, Se va entendiendo. A ver, como bien lo mencionó en una notita que nos mandó Gustavo Idígoras, el presidente de CIASEC, todavía falta ver la letra chica de esto que se va a publicar cuando se publique la normativa para ver el verdadero impacto sobre el mercado. Por lo pronto, si esta letra chica no se conoce hasta mañana, supongo el sábado o el domingo, porque entra a regir el lunes, y después a su vez los exportadores tienen que implementar la medida, tanto desde el punto de vista de sus negocios como desde el punto de vista administrativo, probablemente tengamos un par de días sin mayor actividad. El otro tema, es que cuánto le va a llegar de esto a los productores, porque no hay que olvidar que em, los compradores, tanto de soja como de maíz, venían pagando por encima de la capacidad teórica de pago. Y probablemente lo que ocurra es que en este sentido, mientras sea una norma temporaria como fue anunciada, los exportadores traten de recuperar parte de ese contramargen que venían pagando. Entonces a lo mejor le llega un poco menos a los productores. Está claro que esta norma que se anunció este jueves tiene que ver, por un lado, con la presión ejercida por los productores. Y seamos claros, los productores, muchos
la gran mayoría de los productores que se daban cuenta que estaban siendo y que van a seguir siendo por un tiempo robados por esto de los derechos de exportación. Pero también no seamos ingenuos, no nos demos cuenta y nos damos cuenta que tiene que ver con una necesidad de recursos, de dólares, de parte del gobierno nacional. Todavía quedan sin vender, según los datos, unos 12 millones de toneladas de soja y algo de maíz, pero fundamentalmente soja. En términos de valor de exportación, estamos hablando de algo más de 5.000 millones de dólares, que le vienen muy bien al gobierno nacional, entre otras cosas, para sostener anclado el tipo de cambio. De hecho, hace varios días que prácticamente el Banco Central no está comprando dólares dentro del MULC, del Mercado Único y Libre de Cambios. Em, entonces, lo que están buscando es que esa soja de la cosecha vieja que está guardada aparezca rápidamente en el mercado. Hay que tener en cuenta también que se podría llegar a dar un efecto puerta 12. Y esto también tendrá impacto en los precios, por supuesto. Entonces habrá que ver todavía cuánto de esto llega a los productores. Simplemente para recordarles, el primer dólar soja, allá por septiembre del año 2022, si mal no recuerdo, que era por única vez, ¿se acuerdan? Que generó ese fenómeno puerta 12, fue el mes en los últimos años que más soja se vendió, septiembre del 2022, estaba guardada la soja, y más anunció en aquel momento, recuerdan que iba a tener una vigencia de un solo mes, todo el mundo vendió la soja, después se repitió varias veces. Este, pero en los primeros días el impacto fue importante y después se fue diluyendo. ¿Mm? Y este es otro dato que hay que tener en cuenta. Este es otro dato que hay que tener en cuenta. Em, la limitación no es un tema menor. La limitación no es un tema menor. Pero recuerden, aquel también era por única vez y después se acuerdan todos los dólares sojas que hubo, ¿no? ¿Por qué no se hizo como el dólar soja? Es la pregunta entonces. Y bueno, porque no se podía repetir la misma historia. Y además está el fondo en el medio, viendo cómo se reacomoda la historia para llegar al acuerdo definitivo. Si es que se llega a ese acuerdo y aparecen los 11.000 millones de dólares. En el mientras tanto, hace falta los dólares de la soja que está guardada. Pero insisto, la medida por lo menos va en el sentido correcto, sobre todo para las economías regionales. En el resto veremos, ¿no? El tema es el 30 de junio. Y creo que la mejor síntesis la hizo nuestro analista político de cabecera, eh, nuestro amigo Federico, que dijo, este, bueno, esta primera medida, y lo vemos en los grupos, en las redes, está siendo celebrada y festejada por los productores y retoman la confianza en el gobierno. Es cierto. Entonces, si el gobierno estamos en pleno año de elecciones, a lo mejor unos días antes del 30 de junio dice, bueno, no voy a volver al viejo esquema, sigo con lo actual y genera una nueva inyección de confianza que le permite al gobierno asegurarse más votos del campo. Y podría ser, tal como lo dice Federico, una jugada inteligente. Claro está, si otros sectores de la economía toman esto como que se le torció el brazo al gobierno, en un año eleccionario, la cantidad de reclamos que va a tener el gobierno va a ser importante. Veremos cómo reacciona. El otro tema que hay que tener en cuenta eh, con esta medida es que, por otro lado, habrá que ver qué pasa con el dólar blend. En principio sigue. Y después no hay que olvidarse que a partir del 1 de febrero el gobierno ya anunció que el crawling peg, el famoso tema de la devaluación mensual, se va a caer del 2 al 1% y por lo tanto el tipo de cambio se va a seguir atrasando. Eh, no es para llenarlos de pesimismo, sino todo lo contrario.
repito, la medida va en el sentido correcto, tiene que ver con la necesidad de recursos del gobierno y tiene que ver fundamentalmente con la presión de los productores, y el gobierno busca descomprimir esa presión de parte de los productores. Que ningún dirigente se haga el vivo y diga que fue gracias a ellos, ¿eh? Como los quiso hacer ver el vocero presidencial, ridiculizando el anuncio cuando dice que a partir de ahora cultivar el suelo es servir a la patria, como dice el lema de la sociedad rural argentina. No son serios realmente, no son serios. Pero insisto, la medida va en el sentido correcto, hay que esperar cómo se vuelca en el mercado, hay que esperar cuánto reciben los productores, hay que esperar el impacto y por supuesto esto también va a generar los mismos conflictos que generó el dólar soja. ¿Qué pasa? ¿Cómo se liquidan las operaciones a futuro que se hicieron, a forward famosa, que ni siquiera se había logrado que se estableciera el dólar blend, por lo tanto el que vendió de manera anticipada? Bueno, ¿qué pasa con las operaciones a fijar precios? ¿Qué pasa con los alquileres? ¿Qué pasa con los canjes? Cuando se toca el mercado de esta manera, hay consecuencias. Entonces, por favor, salgan de la ceguera ideológica, no tengan memoria selectiva. Estamos muy lejos de lo ideal, insisto. Bienvenido para las economías regionales, pero para el resto el anuncio, cuidado, tiene sus vueltas. Como dijo nuestro común amigo Gustavo Idígoras, hay que esperar las letras chicas y además después la evolución del mercado. Y no se olviden que el productor no es el que pone los precios. Esperemos. Eh, y vamos hablando. Hasta mañana. Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva. Repasamos ahora los valores al cierre de esta jornada de agricultores federados argentinos, ya lo vemos en pantalla. Soja en San Martín se negoció a 300.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal se pagó 215.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín 205.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también grado 2. El sorgo en Rosario, 180.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, esto es entrega directa a puerto en cosecha grado 2, se pagó 178.000 pesos la tonelada. El girasol, en tanto en San Martín, se negoció a 357.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Pausa breve, la última en esta edición central, enseguida volvemos. Aditivo RZ, la innovación en premezcla que llegó para sumar calidad al balanceado y salud a los animales. Por utilizarse en autoconsumo, disminuye costos de producción, regula el consumo desde el primer día hasta el último, garantiza alimentación segura y eficiente, mejora el comportamiento y bienestar animal, consume menor cantidad, más veces al día, con un funcionamiento del rumen ideal. RZ, el aditivo que vino a sumar tecnología a la nutrición de rumiantes.